En 2025, GitHub creció un 206% en proyectos generados por inteligencia artificial. Cada pull request, cada vez que se le envía código generado por IA, ese código de media tiene un 70% más de bugs que el escrito por un humano profesional. Incluso el creador de curl, uno de los proyectos open source más famosos que está metido en todo el software del mundo, ha cerrado el programa de recompensas porque recibía un montón de código de mierda generado por IA y que él no podía acabar atendiendo, que hacía que le quitara un montón de tiempo y que directamente no ayudaba a que su proyecto open source pues fuera mejor. Incluso Microsoft, lo que acaba de hacer últimamente, que ya sabes que Microsoft es el propietario de GitHub, ha movido su división de Core AI. Básicamente, una de las divisiones core principales de inteligencia artificial la ha movido a GitHub. Entonces, esto me deja ya con el siguiente pensamiento, que GitHub ya no es únicamente una plataforma para desarrolladores, para código abierto, para proyectos. Ahora mismo es un vehículo para también desarrollar inteligencia artificial y ponerla, pues bueno, al alcance de un público mucho más generalista. Y tú y yo estamos aquí en el medio viendo un poco cómo está pasando todos estos cambios y que yo directamente aún no tengo claro hacia dónde van. No sé si esto es el suicidio del open source, no sé si nos estamos cargando GitHub con el propio código que generamos nosotros con IA, pero es algo que quiero acabar tratando hoy. En lo personal, creo que GitHub es una de las plataformas que más ha hecho por la comunidad de desarrollo de software en toda su historia. Yo me siento súper partícipe de toda esa comunidad, he creado un montón de proyectos y me ha dado un montón de alegrías, pero es cierto que ahora mismo estamos también en un momento donde todo está cambiando muy rápido. Por ponerte números, GitHub, creo que 180 millones de usuarios, 630 millones de repositorios, por lo menos en uno de los últimos números que se están publicando. Esto quiere decir que solo en 2025 casi se duplicó el número de usuarios que tenía la plataforma. Y vamos a ser realistas, esta es la infraestructura más importante que tiene nuestra profesión y que parece, o que yo empiezo a notar cierto sentimiento de que parece que está funcionando peor que nunca. Incluso hay gente que dice que se está cayendo a pedazos. No, hay personajes ya relevantes del sector del desarrollo de software, de la ingeniería de software, que dice que se están yendo con sus propios proyectos, con miles y millones de usuarios. El creador de Ghostly dice que ya no es un sitio donde se pueda trabajar en serio. Y todo esto está relacionado con la llegada de la inteligencia artificial. Daniel Steinberg, el creador de curl, que te lo comentaba también al principio, es un trozo de software que está dentro de prácticamente todos los servidores del planeta. Nos ayuda a realizar esas peticiones, ¿no? Pues bueno, básicamente cerró, te lo anunciaba antes, el programa de caza de bugs, porque lo que pasaba es que las PR que estaba recibiendo, pues la mitad eran falsas, informes de seguridad generados por IA inventados, stack trace que no funcionaban, que no existían. Y claro, él, si está abriendo este programa para que el propio sector del desarrollo de software open source le ayude a mejorar su software open source, lo que quiere es algo útil, algo que sume, no gente en su casa que de repente diga, pues bueno, parece que aquí hay un bug, voy a ayudar, que esto es muy guay, le voy a decir a la IA, a Clocode, que me lo solucione y que envíe la PR. Oye, yo nada en contra de la gente que ahora mismo se está sumando al sector del desarrollo de software sin ningún conocimiento técnico. La IA nos está dando muchísimas cosas buenas y cada vez se va a desarrollar más software, pero ahora entra también aquí la responsabilidad de quién lo hace desde una parte profesional y con conocimientos técnicos y quién lo hace un poco porque sí, porque parece que es la dinámica del propio sector. Y aquí hay que establecer una barrera. No podemos comportarnos como profesionales si no lo somos. Y esto es una realidad que tenemos que aceptar y que ahora mismo parece que todos estamos en el mismo cajón y que es lo mismo una persona que hasta hace un mes nunca había programado nada y ahora, como hace programas con bytecoding, ya está a la altura del ingeniero que lleva 15 años trabajando. No puede ser así,
pero parece que también el sector no está dejando claras cuáles son esas divisiones, esas líneas que no deberíamos cruzar o que por lo menos no se nos tendría que subir tanto a la cabeza ese hecho de que, como ya soy capaz de crear algo que antes no podía, como puedo acabar haciendo realidad una idea que yo tenía en la cabeza, pues ya soy aquí el ingeniero de software del año. Pues no. Y si todo esto me parecía ya bastante, pues Microsoft, como compañía raíz dueña de GitHub, también está haciendo muchos movimientos y está utilizando la plataforma como potenciador de sus proyectos de inteligencia artificial. Te decía también aquí al principio la división de Core AI, que al final es core, núcleo. Si se lo lleva a GitHub es porque ahí quiere centrar gran parte de su proceso. GitHub, y más ahora que se está utilizando por tantísimas personas que no directamente tienen que ser profesionales del desarrollo de software, y ya digo, esto a mí me parece bien. Es una plataforma para alojar software. No tienes que aparecer aquí con un título diciendo que eres el mejor ingeniero de tu universidad para que te dejen entrar en GitHub. No, es una plataforma y tiene que estar abierta para todo el mundo. Y esto Microsoft lo sabe muy bien y entonces también lo está utilizando como una herramienta de marketing, ya que como cada vez hay más gente en GitHub, como cada vez hay más gente que no desarrolla, también es un buen puente para intentar colar un montón de herramientas que el propio Microsoft está desarrollando y que ya digo, lo veo bien, pero que claro, esto puede acabar derivando en que el propio sector esté destruyendo parte de la plataforma. Vale, esto no va de que la IA nos va a quitar el trabajo. Yo creo que esto es peor. Es que la IA al final está destruyendo sin quererlo la infraestructura donde nosotros como desarrolladores también estamos construyendo nuestra carrera y que nosotros los desarrolladores utilizamos para alojar nuestros proyectos. Así que vamos a seguir profundizando en todo esto porque hay un dato que parece que no queremos ver. Hay un montón de informes que no dejan de publicarse sobre cómo se está analizando los millones y millones de líneas de código que se están generando con IA. Y la conclusión, mejor, peor, aunque es cierto que los modelos pues cada vez son más fiables, parece que desde que hemos adoptado la IA en masa, el código, por supuesto, se ha multiplicado por 10. El refactor, que antes lo que hacía era mantener ese código vivo a largo plazo, ahora cada vez hay menos. Y en cambio, esas modificaciones que estamos añadiendo en el código, en vez de añadir escalabilidad y seguridad, está haciendo que cada vez ese código pues sea más vulnerable a nuevos ataques. CodeRabbit incluso también se puso a analizar un montón de pull requests y aquí es donde he sacado el dato de que había un 70% más de bugs y los errores de lógica se duplican porque muchas veces no solo están relacionados con el contexto que tiene la IA, sino que tenemos que elevarlos y al final entender también cuáles son las necesidades de la empresa, del proyecto, y eso es algo que si no somos capaces de definir bien esos guardarraíles que le marcamos a la IA, pues es muy posible que la estemos liando y en vez de ayudar al proyecto nos lo estemos cargando. Incluso la encuesta de Stack Overflow, que era una de las leyendas dentro de nuestro sector, que lo reflejaba muy bien, cada vez lo responde menos gente porque ya no le damos importancia y la poca gente que la respondió incluso estaba diciendo, creo que el dato era que más del 70% de los desarrolladores admitían que el código que generaban pues o no lo leían o no lo entendían. Y eso no es que lo admitan los junior, es que lo están admitiendo también los senior. Incluso un estudio interno de Anthropic, de la empresa de Clocode, que ya sabes que cada día pues piensa una cosa diferente, pues bueno, este estudio decía algo así, que los desarrolladores que utilizaban inteligencia artificial primero, pues puntuaban 17 puntos por debajo en comprensión del código comparado con la gente que, bueno, no hacía ese uso tan impulsivo de inteligencia artificial. Básicamente que empezaban a generar AI slop, empezaba a generar código un poco basura y que ni se paraban en leerlo, ni se paraban en comprenderlo y que esto poco a poco iba a acabar degenerando también nuestra propia comprensión, que no es que no lo entendamos ahora, es que vamos a ir perdiendo esa capacidad ya no de entender línea por línea como si lo tuviéramos que escribir nosotros, pero sí esa capacidad de acabar teniendo un pensamiento
más ampliado, más computacional, más del proyecto, un pensamiento que nos ayude a diseñar y a orquestar inteligencia artificial. Muy resumido este estudio, que cada vez nos estábamos volviendo más tontos. Esto tiene un nombre y se llama deuda de comprensión, que va a acabar derivando en deuda técnica. No es únicamente la deuda técnica de ya lo arreglo el viernes. No, esa deuda técnica muchas veces surgía porque el proyecto estaba mal diseñado a nivel de timing y tú no disponías justamente de ese tiempo para acabar arreglándole, o tenías una gestión que era un poquito más desastrosa y decías, bueno, hay que sacar diferentes features a producción y ya nos meteremos con esto más adelante. Esta deuda de entendimiento, es decir, código que funciona, que pasa los tests, pero que nadie del equipo entiende, imagínate en lo que se puede acabar convirtiendo en un software no que has desarrollado hace un mes, sino un software que tiene que evolucionar día tras día, semanas, meses y años, y que cuando se rompa, igual estás tú solo porque la empresa ha tomado decisiones de, como el software se iba desarrollando, ya no hacía falta tanta gente. ¿Qué crees que va a pasar cuando lleguen esos momentos? No es tan fácil realmente. Pero creo que justo estamos en una época tan inicial de este boom del desarrollo con IA que a las empresas les importa más el dinero que las consecuencias. Por otro lado, también empiezo a leer muchos comentarios que tienen como un mismo hilo conductor, que todos resuenan en que la comunidad de desarrolladores pues cada vez está como más enfadada y que en Microsoft pues nadie los está escuchando. Hay un hilo en GitHub que lo puedes acabar buscando que dice, y lo cito textualmente que lo he apuntado, Microsoft está matando GitHub con su obsesión por la IA. Y lo dicen hasta los propios usuarios e incluso devs senior, empresas serias que llevan años pidiendo mejoras básicas en la SISU, en Actions, en la búsqueda de código, en la infraestructura, funcionalidades que igual otras empresas ya tienen y que son muchísimo más pequeñas, y la respuesta de GitHub al final es un poquito el silencio, un poquito esa falta de atención, porque realmente, y como empresa, y esto se entiende, están centrados en inteligencia artificial, que saben qué es lo que mueve el mundo. Pero claro, que a nosotros como desarrolladores también nos da un poco que pensar. Lo que sí que podemos ver es dónde se están utilizando los recursos de ingeniería de GitHub. Pues en Copilot, en agentes, en un poco toda esta infraestructura relacionada con IA, cada vez ir metiéndola más en la plataforma. Que oye, que eso está muy bien, pero claro, si se descuidan otras cosas, y es que en el último año se han empezado, yo creo que a concatenar diferentes incidencias, que ya algunas se cuentan por cientos. Hay caídas del servicio donde, durante decenas de horas el servicio se ha parado, y eso no era algo a lo que nos tenían acostumbrados. Incluso la propia GitHub ha tenido que reconocer públicamente de que, han tenido que escalar 30 veces la capacidad actual de su infraestructura para no caer bajo el peso de los agentes con inteligencia artificial. 30 veces. Eso es una locura que, por supuesto, nos deja claro el momento que estamos viviendo y que ni GitHub estaba preparado, ni nuestra carrera profesional estaba preparada para nada de lo que se venía. A todo esto hay que sumarle un drama más del 23 de abril de este año 2026. Un bug en la cola de merge de GitHub revirtió silenciosamente código que ya estaba fusionado. Más de 2.000 pull requests, 658 repositorios. La interfaz mostraba el check verde, todo ok, mientras GitHub estaba reescribiendo la historia de Git por debajo. Y por si fuera poco, después también apareció un agujero crítico que permitía a usuarios con permisos de push ejecutar código en servidores de GitHub. Que se juntaron de verdad un montón de cosas. Hasta se rumorea que la propia OpenAI, la empresa de ChatGPT, está explorando alternativas a GitHub. Incluso OpenAI, que literalmente es el motor de la IA, que casi está reventando GitHub. Y ellos están haciendo las maletas. Pero pasemos al problema que más me preocupa, porque yo creo que el problema no es que los servidores ahora se caigan. El problema más grave es lo que está pasando con los humanos que mantienen el software libre que tú y que yo utilizamos todos los días. Nombremos otra vez a Daniel Stenberg, el mantenedor de curl.
Curl está dentro de coches, está dentro de una Nintendo Switch que tengo por aquí, está dentro de absolutamente todos los servidores del planeta y lo mantiene en gran parte gratis, de manera voluntaria, con un equipo de menos de 10 personas. Y en enero de 2026 cerró el programa de caza de bugs, no por dinero, básicamente por salud mental, porque solo una de cada 20 veces que le enviaban esa supuesta corrección de informes de seguridad, pues era real. Los demás, alucinaciones de inteligencia artificial con un montón de stack trace inventados, funciones que no existían, vulnerabilidades imaginarias presentadas pues con una especie de confianza que en realidad detrás lo único que tenía era una invención, y cada uno de esos informes se tenían que revisar de manera manual porque el core del propio software estaba en juego. Esos informes consumían horas de un montón de personas que es que ya no pueden utilizar esas horas para evolucionar su software. Otro mantenedor publicó en febrero de 2026 un artículo titulado "La IA está destruyendo el open source", y encima no es ni siquiera buena. Su denuncia básicamente se centraba en que hay avalanchas de pull requests automáticas, bots persiguiendo esa caza de bugs, incluso a veces para ganar dinero, porque esos bugs en el momento que se cierran pues también son recompensados. ¿Y qué hacemos? En vez de intentar hacer software mejor, no, lo automatizamos todo para ver si podemos ganar pues unos dólares extra. Y el detalle, yo creo que más enfermizo de toda esta historia, es un agente de inteligencia artificial que le rechazaron la PR y ese propio agente escribió un artículo difamando al mantenedor humano que lo había rechazado. Es decir, el bot acosando al humano, a un voluntario, por hacer el trabajo de revisar código. Es una locura. El propio Daniel Stenberg decía algo así como que no estaba en su poder cambiar, pues bueno, cómo se está haciendo ahora mismo el software y cómo está utilizando la IA para generar ese código basura, pero que ellos tienen que hacer diferentes movimientos si quieren preservar la supervivencia de ese software de código abierto y también su salud mental. ¿Y sabes cuáles van a ser las consecuencias? Que ya estamos viendo que algunos proyectos open source pues van a cerrar la puerta. GitHub ya tiene una opción para deshabilitar las pull requests por completo y muchos proyectos están pasando a un modelo de invitación. Es decir, el paradigma open source de que tú por buena voluntad quieras ayudar se está rompiendo. Porque claro, si al final utilizabas IA para enviar cualquier mierda al repositorio, los propios mantenedores, al no poder asumir esa carga de trabajo tan incorrecta, lo que están haciendo es, bueno, pues esto lo cerramos y si de verdad tú demuestras que eres una persona que sí que nos quiere ayudar, pues te abrimos la puerta para que puedas enviar tu código y contribuir. Realmente, no sé, esto rompe todo lo que conocíamos. Y a mí esto realmente me da mucha pena y veo un drama real aquí. Entendamos esto, el open source nos servía para acceder a esa colaboración en proyectos de todo el mundo. Yo desde Galicia podría colaborar en un proyecto de una empresa de la otra punta del mundo. Y esto, en muchos casos, servía para que yo ganara experiencia, servía para que las empresas vieran mi experiencia, una especie de escalera meritocrática, ¿no? Que tú fueras una persona que quiera ayudar, lo que hace también es, aunque tú lo hicieras gratis, te acababa repercutiendo en tu currículum, en tu reputación, sin que tuviera importancia cuál era tu formación ni dónde vivías. Y esto lo que nos daba era oportunidades profesionales para que, gracias a colaborar en estos proyectos open source, pudiéramos acabar trabajando en empresas que nos valoraran mejor y que nos pagaran mejor. Si cerramos esta puerta, volvemos al modelo de, no sé, la vieja escuela. Yo solo me quedo con quien conozco. Y esto rompe uno de los mecanismos más importantes que teníamos en nuestro sector y que realmente más nos ha ayudado a crecer. Yo siempre he dicho que lo que más me gusta del sector del desarrollo de software es la comunidad, las ganas de colaborar, las ganas de ayudar, que te ayuda a conocer tanta gente, que te ayuda a aprender tanto y que encima te repercute haciéndote mejor profesional. Esto que para mí es un pilar, empiezo a ver que está desapareciendo. Pero aún hay más. ¿Qué significa
todo esto para nosotros. Lo que tenemos que entender es que más que nunca somos necesarios y más que nunca debemos tener conocimientos, bases y fundamentos claros. Si crees que saber bytecoding, que pedirle cosas a la IA, copiar y pegar te va a hacer competitivo en un mercado profesional del desarrollo, no digo que no lo puedas utilizar para tus proyectos personales o que los puedan utilizar un montón de personas que no tienen conocimientos técnicos y que por supuesto les va a ayudar a crear muchas soluciones que antes ni podrían acceder. Pero si tú te quieres posicionar como un programador competitivo, que le acaben pagando un sueldo, que lo acaben contratando, si crees que el bytecoding es la solución, vas muy tarde. Lo que te va a pagar es saber dónde la IA está mintiendo, saber arreglarlo, saber arquitectura, saber escribir código que la IA no escribe bien ahora mismo, y entender que el trabajo del programador no es únicamente escribir código, nunca lo ha sido, nunca lo será, y siempre por lo que te han pagado es por pensar, es por saber, es por entender, es por aportar valor, no por escribir líneas de código. Escúchame bien, si estás empezando, tu mejor activo no es ser productivo 100% utilizando IA. Tu mejor activo en muchos casos es hacer proyectos, es entender el código, es contribuir a open source, entender Git de verdad, leer código de humanos buenos y tener un GitHub que de verdad demuestre que sabes pensar, no que estás generando miles y miles de ficheros automáticamente. Porque a los mantenedores serios, a las empresas serias, a los profesionales serios, los que aún quedan, que parece que están desapareciendo con la mala leche que le está produciendo la IA, ya no les vale un PR generado, quieren ver al humano. Si todo esto que te estoy contando te resuena, te tiene sentido, primero, sígueme si no lo estás haciendo, deja también tu like, porque ahora te voy a hablar de una pequeña hoja de ruta para que tengas en cuenta, para que la puedas accionar ahora, para que puedas empezar a tomar medidas y que todo esto que en realidad parecen malas noticias, tú le puedas acabar sacando provecho como profesional. Así que te voy a decir 5 cosas que tienes que hacer esta semana si me estás escuchando y si quieres tomar en serio mis palabras. Primero, empieza a aprender Git de verdad. Cómo funciona todo el sistema de ramas, cómo funcionan los comandos, qué hace que Git sea realmente tan importante. Y por supuesto, aprende GitHub. Es cierto que quizás no están en su mejor momento, pero también es comprensible porque la IA ha revolucionado todo el sector. Y yo estoy seguro que todo acabará volviendo a su cauce y que al final se tomarán las mejores decisiones para ayudar al sector. Así que no te olvides de GitHub, que no deja de ser el sitio donde está todo el código del mundo. Por otro lado, audita tu utilización de inteligencia artificial. Si llevas 6 meses copiando código de, no lo sé, Copilot, Cursor o Claude y no podrías reescribirlo a mano sin ninguna ayuda, pues tienes esa deuda de comprensión, es deuda real y eso lo va a acabar pagando tu carrera. Tercer punto, intenta contribuir todo lo que puedas a open source. Bien, con un buen PR, no hace falta ser un grandísimo ingeniero para colaborar en proyectos open source. Hay de todo tipo. Encuentra un proyecto pequeño, lee las reglas de colaboración y aporta de verdad. Es lo único que no se puede falsificar. Por otro lado, diversifica tus tipos de proyectos. No te centres únicamente en hacer ejercicios, en copiar proyectos de otras personas. Diversifícalo. Intenta buscar cuáles son los proyectos que a ti te llaman más la atención para colaborar con ellos, pero también cuáles quieres crear tú mismo. Y el quinto punto, el más importante, especialízate en lo que la IA hace peor. No tiene ningún sentido intentar hacer cosas que la IA ya sabemos que hace bien. Intentemos estar al tanto de estas noticias, de cómo evoluciona el sector, de dónde nosotros podemos acabar aportando valor. Y ahí es donde nosotros tenemos que destacar. Ya por último, la reflexión. De nuevo, quiero ser muy honesto contigo. Llevo años en esto y nunca había visto al sector cambiar tan rápido e incluso cambiar tan mal a la vez. La IA es una herramienta brutal, ya sabes que la tenemos que utilizar todos los días, pero también acabamos de ver lo que está haciendo con la infraestructura que nos dio de comer a todos. Al final, un gran poder ya sabes que conlleva una gran responsabilidad. Git lo crearon para mantener el código, para ayudar a que cada vez fuera más seguro. GitHub lo construyeron desarrolladores para hacer que ese código fuera global, que todo el mundo pudiera acceder a él desde cualquier parte del mundo. Y el open source lo inventó gente que regalaba su tiempo para que cualquiera, desde cualquier país, con cualquier título, seas de donde seas, pudiera acabar aprendiendo y trabajando. Si como profesionales dejamos que todo esto se convierta en código basura generado por IA sin ningún control,
Esto no tendrá ningún sentido en muy poco tiempo. Acabaremos perdiendo uno de los grandes pilares del desarrollo de software. Dime en comentarios qué opinas, suscríbete al canal y ya sabes que puedes aprender con todos los tutoriales y cursos que tengo en YouTube y también el campus de estudiante moureden.pro. Ya sabes que ahí hacemos mentorías todas las semanas y que respondo todas tus dudas, ya que las lecciones están estructuradas una por una y que tienes tu propia ruta de estudio para así no perderte y empezar desde cero. Aquí, cada semana te seguiré contando mis reflexiones y mi visión de cómo realmente yo siento que está cambiando el sector y donde sobre todo espero que mis pensamientos te ayuden a seguir creciendo y estudiando. Así que te veo en el siguiente.